Se sumaría Topic entonces en las últimas horas, dice él, a un potencial equipo ministerial de Luisa González. Es, digamos, indirectamente también un apoyo a la candidatura de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ha caído esto en las filas de la Revolución Ciudadana? Considerando, insisto una vez más, en que se trata de una figura que ha cobrado mucha relevancia, sobre todo en la elección del 2023. Primero, Alexis Lizeni, en una democracia que se precie de serlo, Jan Topic debía participar, la lista nacional de Construye debía participar, la lista nacional de Pachacutic debía participar. Es decir, no hay a dónde perderse en esto. En una democracia que se precie de serlo, con instituciones sólidas, que no es el caso del Ecuador, dolorosamente, estas tres candidaturas debían presentarse, así como otras que no se lograron presentar por una serie de inconsistencias supuestamente en las inscripciones. Todos debían participar. Y en ese sentido, me parece que es pertinente por el momento en el que estamos viviendo en el país, primero que cualquier tipo de acercamiento sea de esta manera, de forma pública, reconociendo que ha habido errores en otras administraciones, entre esas no escuchar otras voces, porque hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, Jan Topic, el momento en el que se declara el conflicto armado interno, hace público su respaldo, no voy y le dicen lo que yo le puedo ayudar, cuente conmigo, y en algún momento hizo algo similar con Guillermo Lasso. No es la primera vez, digamos, que pone lo que conoce o lo que parcialmente conoce, en fin, al servicio del gobierno que está enfrentando un momento complejo. Entonces, mal haría en negárselo a una candidata con posibilidades de ganar. En todo caso, me parece que lo correcto es esto. Primero, que sea público. Así como se presentó la unión con Pachacuti, la alianza con Pachacuti, de manera pública, con un plan programático claro, tantos puntos donde en tantos estamos de acuerdo, en tantos podemos cuestionarnos, en tantos tenemos fortalezas, de esta manera podemos presentarnos y de esta manera podemos articular las acciones en conjunto. Algo similar debe ocurrir en materia de seguridad. Debe ser un acuerdo que, por ejemplo, se recomponga un frente de seguridad, un frente coordinador, que cada institución cumpla con su trabajo, que tenga presupuesto, que se establezcan responsabilidades y objetivos al mediano plazo al menos, porque para salir de esta crisis se necesitan acciones urgentes, pero sobre todo coordinadas, de manera integral. Entonces, esto tiene que ser así, mostrar los apoyos públicos y después los acuerdos en función de objetivos país. Las campañas, digamos, han girado alrededor de esto vamos a hacer, de un mandatario que ya no puede decir vamos a hacer cuando desde el ejercicio de la presidencia no lo ha hecho, y del otro lado podemos mejorar las capacidades que teníamos antes siendo gobierno con un equipo mucho más amplio y entendiendo la realidad actual. El tema de la seguridad no es una cosa menor y requiere todos los esfuerzos posibles, sí, con un solo objetivo. Y ese objetivo es que la gente pueda salir a comerse un helado con sus hijos y que no tenga el riesgo de que haya una bala perdida que nos quite a alguien de la familia. Entonces, en ese contexto, y mientras haya claridades, digamos, hacia el país de manera pública respecto a en qué condiciones son los respaldos, sin condicionamientos en particular, porque los camisetazos que vemos del otro lado de la orilla de ADN, a los que hacía mención previamente, es en función de espacios de poder. Aquí tiene que ser en función de objetivos país, y esa tiene que ser la diferencia entre quienes gobiernan para ellos y entre quienes pretenden gobernar para todos y todas. Asambleísta Garzón, usted está encabezando, como siempre, esta lucha contra la violencia, y en este caso contra la violencia vicaria. ¿En qué punto, en qué momento está el tratamiento de este proyecto en la Asamblea Nacional, más aún con todo lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas, lamentablemente en medio de esta campaña electoral? Sí, primero para darles un breve contexto, yo presento la reforma legal el 16 de mayo del año pasado. Del año pasado, no del año pasado ni recientemente, hace casi un año, luego de que se conoce un caso que suscita en Carchi de 2 niñas y su mamá, que primero las niñas son separadas de la mamá, después las 3 son asesinadas, y por doloroso que resulte ocurrió de manos de alguien que convivía con ellas en el círculo cercano. Entonces esto ya se configuraba como un tema de violencia vicaria, alguien hablaba de femicidios infantiles, en fin, pero ya se configuraba como un tema de violencia vicaria cuando conocemos de parte de la familia que las niñas fueron separadas de la madre y utilizadas como herramienta de chantaje hacia la madre. Días después de este caso ocurrió uno en Riobamba. Dana era la pequeña niña que ocurre algo similar, es separada de su madre, utilizada a modo de chantaje, y después conocimos en el curso de la investigación que lo que querían era cobrar una póliza por la niña. Y es una cosa muy complicada. Y vemos que días después ocurre algo similar, cuando hay casos como los de Gabriela Goldman, donde no solo que la niña es separada de su madre tiempos largos, sino que ahora estamos viendo además que se revictimiza a su madre cuando le dicen no te extraña, no pregunta por ti, ¿para qué te vamos a llamar si está bien con nosotros? Es decir, incluso ponen en cuestionamiento el ejercicio de su maternidad y la calidad del vínculo entre la madre y la niña. Entonces, digamos, ahora que evidenciamos
cuando hay digamos, un contexto mucho más amplio y mucho más mediático del caso, es que nos damos cuenta y empezamos a encontrar otros, ¿no? Casos donde, por ejemplo, las madres tienen algún quebranto en su salud mental y a propósito de eso son separadas de sus hijas, y un sistema de justicia que es muy apto para eso, para bloquearles a las madres todo, para cuestionarles la posibilidad de tener el vínculo cercano, para cuestionarles la posibilidad de la patria potestad, para cuestionarles incluso si tienen un cuarto o no para que sus niños duerman, y eso ponerle como un referente para asignarles las tutelas. Es decir, es una cuestión muy complicada. Y también hay otro escenario donde las abuelas se hacen cargo de los nietos y tienen todo en su contra: la edad, la posibilidad de trabajar, las condiciones económicas y, por supuesto, a un sistema de justicia. Todo esto está considerado alrededor de la reforma que presentamos, que incluso establece una forma de violencia vicaria, la afectación del vínculo cercano. Porque ¿cuáles han sido las estrategias jurídicas ahora de las defensas de los femicidas? Ok, nuestro investigado está ahí, es un posible femicida, porque lo llaman así, no lo afirman como tal. Entonces vamos a empezar a mermar a la red de apoyo de la madre, de la víctima, de los más cercanos. Y entonces denuncias a los hermanos, denuncias a las tías, denuncias a las otras hijas que quedan con vida, y empieza toda una revictimización al entorno mismo de la víctima, que tiene que ser considerado como un tipo de violencia. Además, lo hemos planteado como un agravante al femicidio, porque si bien la figura de femicidio está tipificada desde el 2014, hay una serie de agravantes que pasan desde la instigación al suicidio en el caso de femicidio, y en este en particular como un agravante cuando se acaba con la muerte de la madre de las pequeñas que previamente fueron separadas de ella. Entonces, el caso de Gabriela muestra una de las caras que viene de la mano con todo el ejercicio del poder en contra de una mujer y su hija, pero estos casos se ejercen de diferente forma en diferentes zonas del país, en diferentes condiciones, digamos, económicas, poblacionales, habitables, en fin, una serie de temas, y entonces hay que hablarlo primero para que después exista una política pública que ponga por fin por el centro a los niños y las niñas. Puede ser la hija de Gabriela Goldman y el presidente, como la hija de nuestros vecinos, con quien sea. Los niños son el bien superior. El momento en el que una niña es sacada a campaña política, instrumentalizada en la campaña política, le dan un micrófono para que hable y dé un poema, y a la vez le niegan al diálogo con su madre, que es una madre presente, que es una madre que reclama los derechos de su niña, que además es una madre que tiene una sentencia a su favor respecto a que la cara de la niña no se exponga en otras redes que no sean padre, madre o abuelos, y sin embargo la utilizan porque se saben impunes además. Eso que lo estamos viendo nosotros y que nos indigna pasa con un montón de familias de nuestro país, y por supuesto es momento de tipificarlo primero para que después se traslade en política pública. Muchísimas gracias, asambleísta, muy gentil por acompañarnos, siempre muy amable. Gracias a ustedes, y pues nada, el mensaje es sí podemos cambiar de rumbo y todavía podemos tener un país que nos devuelva la tranquilidad, así es que pues breguemos todos hacia eso. Gracias, asambleísta. Gracias, asambleísta. La asambleísta Gisela Garzón, que ha estado con nosotros, 8:52.